Ahora empieza a entrar la gente. Bien. Según aclaró Paz, tenemos 12 minutos cada uno. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos Hola, hola. y bienvenidas, mucho gusto. Estamos en día viernes hoy, finalizando una hermosísima y muy fructífera semana de las jornadas interdisciplinarias de arquitectura en Palermo, nuestras primeras jornadas, que esperamos que con el éxito que venimos teniendo, es un plan para proyectarlas hacia el futuro y volver a repetirlas el año que viene. Estas jornadas, al día de hoy, ya hemos tenido nuestras 4 primeras presentaciones. Nos resultan a la dirección de la facultad, a la dirección de la carrera de arquitectura, realmente muy útiles y operativas en cuanto a que nos permiten construir junto con nuestros invitados una agenda de reflexión y una agenda de pensamiento a futuro, desde un lugar de revisión crítica, sobre la enseñanza de la arquitectura y los temas que debemos abordar en el pensamiento del proyecto arquitectónico, con una perspectiva latinoamericana y en base a las temáticas que hemos venido desarrollando. Para contarles un poquito, si no estuvieron antes, aunque hay mucha gente que nos ha acompañado todos los días, hemos trabajado sobre los temas de economía y territorio el día lunes. El día martes abordamos la relación entre arquitectura, diversidad y género. El día miércoles trabajamos sobre ambiente y paisaje, y al día de ayer sobre técnica y producción. En el día de hoy, la mesa, que está moderada y coordinada por la arquitecta Paz Castillo, profesora de nuestra facultad, profesora titular, va a abordar un tema fundamental y que de algún modo está puesto hoy como último tema, que es justamente la relación entre la formación de los arquitectos y arquitectas y la profesión. Así que bienvenidos a nuestros invitados, Nathalie, Mayra, Pablo y Eduardo Leston, y los dejo entonces con Paz. Muchísimas gracias y muchas gracias por acompañarnos toda esta semana. Bueno, gracias, Pancho. Voy a compartir un par de imágenes para acompañar la presentación de la mesa. Bien. Bueno, en primer lugar, también quiero agradecer a los participantes de esta mesa que, pretende poner en diálogo a la arquitectura, la formación y la profesión. En segundo lugar, voy a realizar una muy breve presentación de las y los participantes en el orden en el que irán teniendo la palabra.
Al tiempo les voy a compartir un resumen de la trayectoria académica y profesional que, bueno, como imaginarán, excede por mucho el detalle que yo pueda dar en estos breves minutos. En primer lugar, Natalie Montoya es arquitecta por la Universidad Nacional de Colombia, en sede Medellín. Realizó estudios de maestría en Cultura de las Metrópolis en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y obtuvo su grado de magíster en arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, donde actualmente es profesora. Hay algunas cuestiones más ahí en la página, después que las pueden ver también en la web de las jornadas. Pablo Remes-Lenikov es arquitecto por la Universidad Nacional de La Plata. Realizó estudios de posgrado sobre la investigación proyectual en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y actualmente es profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. Mayra Ríos es arquitecta por la Universidad de Sao Paulo, donde realizó también la maestría en diseño arquitectónico. Actualmente es profesora y subdirectora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Escuela da Cidade. Finalmente, Eduardo Leston es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, realizó el Master in Architecture en la Graduate School of Design de la Harvard University. También obtuvo el diploma Bouwcentrum en el Centro de Estudios para la Racionalización e Industrialización de la Construcción en Holanda. Actualmente es director del Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, así que, como decíamos recién, hoy juega de local. Bueno, quisiera, a modo de breve introducción de la mesa, ¿no? Desplegar algunos temas que, a mi entender, se encuentran en la base de la discusión que hoy se propone. En primer lugar, considero fundamental remarcar que en el contexto particular de la formación del arquitecto o arquitecta en Latinoamérica, las incumbencias profesionales emergen como responsabilidad directa de la titulación de grado. Este modelo, heredero del sistema francés que otorga un título habilitante, se contrapone al modelo anglosajón en el que el título es académico y requiere de otras instancias posteriores de validación, independientes de la academia, para poder ejercer la profesión. En el modelo francés, el plan de estudio define las competencias necesarias para una práctica profesional que deriva directamente de la formación universitaria. Esta situación obliga a considerar dentro de la currícula de grado áreas de conocimiento muy diversas, desde las humanísticas hasta las técnicas, pasando por las proyectuales e incluyendo aspectos normativos propios de la responsabilidad profesional emergente. En segundo lugar, merece también una atención especial el lugar que ocupa el taller de proyecto en los distintos planes de estudio. En gran medida debido a la importante carga horaria que tiene y a la confianza en la capacidad integradora de este taller, este ámbito es hegemónico dentro del conjunto de las asignaturas de la carrera. Dicha centralidad ha conspirado muchas de las veces contra el rol del resto de las asignaturas, principalmente aquellas correspondientes al área de tecnología, que se han retrotraído a un rol subsidiario y totalmente apartado de la lógica del pensamiento proyectual. Esto ha funcionado en desmedro de una integración entre el conocimiento técnico material y el proyecto. Sigo sin la pantalla, así los veo mejor. Sumado a esto, durante mucho tiempo se ha considerado la experiencia en el taller de proyecto como un ejercicio de simulación de la práctica profesional.
Este modo de acercamiento a la enseñanza de la arquitectura ha soslayado, incluso ha desdeñado, ¿no?, la indagación sobre las didácticas y los procesos de aprendizaje de la proyectación, apoyándose especialmente en la expertise o en la habilidad proyectual del o de la docente, o sea, lo que comúnmente decimos en la mano, ¿no? Como, y en su aptitud y en la aptitud del estudiantado para replicar modelos sostenidos más sobre la imitación que sobre la propia reflexión. Cabe aquí preguntarse si los instrumentos que proporciona la universidad para un futuro ejercicio profesional deben tener necesariamente como modelo procedimental ese mismo ejercicio. Esta cuestión deriva, a su vez, en otro problema relacionado con el tipo de conocimiento que se produce durante la proyectación. Este suele entenderse como un conocimiento implícito y difícilmente transferible. Este modo de comprenderlo impide, o al menos dificulta, la posibilidad de la investigación en el marco de este proceso, desestimando, bajo la exclusiva lógica del saber hacer propio de un oficio, un potencial saber disciplinar producido a través de la proyectación, explicitable y transmisible más objetivamente. Según Henry Cobb, el gran desafío de una escuela profesional como las nuestras es lograr resolver la paradoja implicada en la necesidad de una formación que debe instruir a las estudiantes para el ejercicio de una práctica competente que pueda dar respuesta a una serie de normativas y procedimientos ya instituidos, al tiempo que, como se espera de cualquier ámbito universitario, sea capaz de reconfigurar y expandir los conocimientos establecidos, cuestión que necesariamente interpelará a las prácticas y creencias instauradas o hegemónicas. La pregunta que propongo entonces como apertura de esta mesa, con la intención de que, bueno, sobrevuele en las reflexiones que se irán presentando, es si esta articulación es posible y cuáles podrían ser las vías para resolver la paradoja señalada por Cobb. Bueno, te toca, Nathalie. Sos la primera. Así que te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a la Universidad de Palermo y en especial a Francisco y a Paz en su rol de coordinadores de la mesa y de las jornadas. Muy contenta de estar acá, pues como dialogando sobre este asunto tan complejo que nos planteó Paz, como acicate al debate. Pues le decía a ella que no sé si exactamente me voy a ceñir un... Nathalie, te muteaste sin... no sé si me voy a ceñir tan estrictamente a esta línea de debate que ella nos plantea en mi presentación, aunque espero haberlo hecho y al final quizás sí, cuando estemos un poco en conversación con los colegas que están acá, podremos llegar a esa pregunta tan compleja, porque nos pidieron casi sacar la bola para leer el futuro y ver cómo resolvemos la enseñanza de la arquitectura en Latinoamérica o en el mundo, que es bien complejo. Entonces me va a permitir como compartir mi pantalla. Creo que aquí está. Si no estoy mal, me cuentan si... Ahí se ve perfecto. Sí, perfecto. Entonces, quisiera así como compartirles estas reflexiones que me suscitó esta invitación, pues que nos hace hoy la Universidad de Palermo a dialogar en torno a esto que nos convoca a quienes, pues además de ejercer la arquitectura, pues somos docentes. Un poco al pensar esto, a ver, lo que primero se me vino a la cabeza es reconocer un poco algunas ideas provocadoras que para mí son muy importantes en mi ejercicio docente
y que quizás han sido como esos caballos de batalla conceptuales sobre los que uno aborda este ejercicio de la enseñanza de la arquitectura. Y pues no voy a entrar en detalle, pero sí voy a lanzar algunas figuras que para mí son inspiradoras en este asunto de estar permanentemente preguntándonos cómo es ese rol de la formación, o sea, ese gran espacio interactivo, colaborativo en el que nos ensamblamos docentes y estudiantes, figuras que me inspiran porque pues además de ser grandes pensadores o arquitectos en ejercicio, son también docentes y en ese sentido supongo que han enfrentado esas preguntas que a uno mismo lo atraviesan cuando está en el ejercicio de tratar de compartir ese aprendizaje de una disciplina tan bella como la nuestra. Una de esas figuras es Joseph Kedlas, cuando con su típico carácter un poco incendiario, lanza esta afirmación que debería haber entrecomillado: deserta las aulas, no vayas a clase, que queden vacías, ve a la biblioteca, ellos te esperan. Y se refiere allí a todos estos grandes maestros que para él son los reales profesores de arquitectura. Entonces él dice, no es tu profesor mortal y silvestre que tienes este semestre dándote clase, son los grandes maestros, es Aalto, es Le Corbusier, es Mies, es todos aquellos que te esperan. Una frase de, digamos, un escrito de él que es muy interesante, que lo pronunció por primera vez en la Cátedra Blanca en Madrid y que luego está publicado en sus escritos, habla como de esos dos grandes modelos de formación, que dice él que son los dos grandes modelos inventados hasta ahora por la humanidad, que son el servicio militar o las academias de idiomas. Y nos dice que en el servicio militar lo que importa es el título, es ese certificado, ese diploma que dice que yo soy general o soy comandante o soy no sé qué, no importa si lo sé o no lo sé ejercer, de hecho lo que quiero es desligarme de ese cuartel, pero en las academias de idioma, en cambio, lo que importa realmente es ese corpus que yo aprendí. O sea, dice, sería absurdo que si le estoy pidiendo a un taxista en Berlín que me lleve a algún lado tras 3 años de estudios y con un diploma que me certifica como licenciado en alemán, no me haga entender. Entonces, Kedlas incendiariamente nos dice, el objetivo de la enseñanza en un centro universitario público no es la obtención de un título, sino que debería ser la formación de una profesión. No como se practica efectivamente en la calle, sino al contrario, tal como no se practica. La enseñanza debe ser inactual y esto pues es un concepto que para mí es muy importante y sobre el cual retornaré, espero, al final, enseñando una profesión tal como ya no se ejerce y enseñándola tal como aún no se ejerce. Y ahí pues está ese texto más en extenso que los invito a revisarlo, y de esa misma charla de las jornadas de la Cátedra Blanca Madrid señalo también esta frase de esa ponencia que él decía, se titulaba precisamente La evolución de las escuelas de arquitectura, y Kedlas afirmaba, yo creo que esto es lo que distingue una escuela de arquitectura interesada en la formación de arquitectos, es decir, en la transmisión de los conocimientos de un tiempo a un tiempo que está por llegar, y eso me parece muy interesante. Realmente esa enseñanza no se trata solamente de ese tiempo presente, sino también de esa previsión de ese tiempo que no hemos siquiera pensado. Es un centro de formación y no de adiestramiento, y también eso, digamos, en el debate que Paz nos planteaba me parece interesante, realmente pensar que ese espacio que es la universidad y las escuelas de arquitectura son un centro de formación de ese pensamiento, no de un adiestramiento para ejercer un oficio. Y nos dice Kedlas que en este sentido la enseñanza es doblemente anacrónica, o sea, habla de ese tiempo hacia atrás, es decir, de ese tiempo pasado, pero también de ese tiempo hacia adelante.
Otra figura que para mí es una de esos faros cuando pienso en cómo ejercer el trabajo como docente es Luis Moreno Mancilla. Traigo acá de nuevo rápidamente una frase que es bien especial, bien sugestiva. Luis Moreno nos dice: la arquitectura es el esfuerzo de la materia por ser, un esfuerzo por hacer visible aquello que no lo es, los pensamientos. Y en ese sentido, pues retornaré luego a pensar cómo realmente la academia justamente es ese espacio para reflexionar y construir ese corpus de pensamiento que nos permiten análogamente operar como arquitectos. Y de Enric Miralles hay una bella entrevista muy extensa, pero de la cual saco pues aquí alguna parte que me parece interesantísimo. Está conversando Miralles sobre el asunto de la profesión, sobre el dar clases. Miralles afirmaba que dar clases era muy importante para el trabajo del arquitecto, porque realmente él decía, el campo profesional, el campo donde se ejerce es un campo competitivo, donde también los objetivos y las metas y los tiempos son muy pequeños, tienen unos horizontes bastante acotados, y en ese sentido pierden como todo ese espacio de reproducción de pensamiento que es la academia. Decía Miralles que en ese sentido las escuelas son unos buenos sitios para discutir esas ideas incipientes de uno como arquitecto. Y quiero señalar esta frase que me parece, como dije, uno de esos asuntos provocadores. Y en un sentido, abro comillas, la profesión puede prolongar el trabajo hecho en la escuela. Ambas cosas, docencia y trabajo, son entonces mejores. Se podría decir que tienen un tipo de relación Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Le preguntan, ¿cuál es el Dr. Jekyll y cuál es Mr. Hyde? Miralles dice, el Dr. Jekyll es la escuela, ¿no? Así es que Mr. Hyde es la profesión, y Miralles contesta, por supuesto. Y cierro un poco como ese horizonte de estos pensadores que me inspiran con Campo Baeza, que para mí tiene una importancia digamos radical, y es que es un arquitecto en ejercicio, es un arquitecto que lleva, digamos, una obra, que lleva un despacho, que lleva una oficina y que tiene digamos, un brazo armado, si se quiere, en la academia pública, además en España, y además en una academia que tiene un asunto bien interesante, y es que es una escuela politécnica, es decir, es una escuela que no ha disociado, digamos, esos tres componentes casi vitruvianos de nuestra disciplina. Y para mí Campo Baeza habla de una bella construcción literaria, y él dice que el buen ejercicio de la arquitectura, para él, el ser un buen arquitecto, es una mesa que está soportada en tres patas, y esa mesa tiene tres patas que para él son indispensables para funcionar como arquitecto. Una es el construir, otra es el pensar y otra es el enseñar. Entonces, esto me parece muy interesante porque realmente es un arquitecto que con una gran obra, con un ejercicio profesional muy prolífico y valioso, denuncia que para él está en la balanza, digamos, en el mismo punto, el ejercicio como docente o en ese campo, ese ámbito que es la formación, con el propio ejercicio de la profesión. Eso me parece muy importante. Entonces yo pues quisiera como plantear a este debate que nos ha invitado Paso hoy, que pues me parece importante denunciar un poco como el enfoque que en el grupo de investigación al que yo pertenezco y que lidera algunos espacios pues académicos en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Medellín, pues hemos venido discutiendo y armando un poco como todo esta reflexión y este andamiaje sobre esas interacciones, sobre esas tensiones entre la formación, el ámbito académico, el ámbito investigativo y ese campo profesionalista que nos toca también formar a los estudiantes, pues debido, como mencionaba Paz, a ese modelo de universidad al que pertenecemos. Entonces quisiera partir de que pues un poco
con base en estas figuras que nos iluminan en cierto sentido en algunas cosas, en algunas construcciones, y que quizás uno pues tendría también que ir allí más hondo, pero en 12 minutos no lo vamos a hacer, sobre algunos asuntos filosóficos más de base, pero me parece importante como poner en limpio como estos 3 aforismos que son claves en nuestro proyecto formativo. Lo uno es partir de que el proyecto para nosotros se entiende tanto como un dispositivo como un modo de conocimiento del mundo. Y es un modo de conocimiento del mundo que además es propio de nuestra disciplina, y en ese sentido para nosotros instrumenta, permea todo lo que tiene que ver con los métodos, con las teorías con las cuales los arquitectos espaciamos el mundo, y en ese sentido producimos un conocimiento propio. También afirmar que nos parece muy importante en esa misma medida que afirmaba Mansilla, que solo es posible aprender arquitectura haciendo arquitectura, y en ese sentido esto va a tener una repercusión grande en los métodos, en la positiva integración que encontramos otorgada a la Universidad Latinoamericana de integrar en una especie de mecanismo indivisible la formación y la praxis. Y ese hacer arquitectura tiene que ver a su vez con los diferentes campos donde esa disciplina se despliega. Por lo tanto, también habla de la teoría y por lo tanto habla también de la investigación, no solamente del construir o de la obra. Dicotomía que nos parece totalmente errada. Y en este sentido también plantear que un aforismo importante en ese asunto es concebir la historia como un material de proyecto, casi en el sentido en que lo afirma Elio Piñón, es decir, como toda la historia del proyecto en sí mismo, como la obra en sí misma es también una historia de la historia que nos permite construir una cultura proyectual y no una cultura simplemente informativa. Y esto tendrá que ver un poco con este reclamo que hace Paz de una cierta desarticulación entre el ámbito del proyecto y las disciplinas que lo informan. Y en este sentido, pues quizás nuestro enfoque tiene que ver con esto que planteamos ahí, es decir, el proyecto para nosotros es un modo de conocimiento del mundo, es el modo propio disciplinar en que la arquitectura encara ese enfrentamiento casi que del hombre con el universo. Y ese proyecto, tanto como dispositivo como modo de conocimiento, es el que nos permite como pensar de una manera articulada entre algo que no llamaríamos solo formación, sino enseñanza-aprendizaje, un poco como lo diría Miralles. Digamos, me interesa pensar que cuando uno es docente es también un eterno estudiante, ¿cierto? Está siempre en ese proceso, inmerso en ese proceso retroalimentativo de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. Hay una praxis que también empieza a tener unas tensiones y unas retroalimentaciones, unos diálogos, una ida y vuelta con ese mundo de la formación y con ese mundo de la investigación, es decir, que hay siempre desde el proyecto como un asunto que disciplinarmente nos convoca, una manera de confluir, de articular y de pensar que estas esferas no son esferas que se comportan como una especie de categorías estancas, sino que por el contrario son esferas que se contaminan, que se intersectan, que se están retroalimentando, jalonando de una manera permanente. En este sentido, pues un poco para mí la invitación que hacía Paz me ha empezado a suscitar o a poner en limpio cómo se dan en el día a día estas intersecciones, estas derivas de un campo al otro, y pensaba si nosotros tenemos la praxis como esa gran esfera donde la disciplina se practica, donde hay una práctica profesional de la arquitectura, cuando ella, digamos, se intersecta o se trabaja de manera compartida desde la investigación, aparece esa idea
del proyecto como investigación, es decir, cómo no hay una especie de puerta que se cierra entre cuando soy docente y me quito este vestido y voy a mi oficina y soy arquitecto en ejercicio, sino cómo realmente desde las oficinas también el proyecto se puede abordar como un proyecto de investigación aplicada, donde estamos poniendo en juego. Y entonces aquí viene esa intersección, mucho de lo que tiene que ver con los métodos de laboratorios experimentales, con la tematización de problemas, donde estamos haciendo casi un ensamble interesante con ese mundo de la enseñanza-aprendizaje. Y también pensaba mucho cómo en nuestro medio local y cómo nuestro grupo, por ejemplo, ha entendido y ha abordado también ese concurso de arquitectura, ese nuevo cliente contemporáneo, como un espacio donde se intersectan esas dos esferas grandotas de la práctica profesional y el espacio formativo. Es decir, cuando hacemos un concurso desde la oficina o desde la universidad, hay un compartir de métodos transversalmente que se van retroalimentando, que se van reproduciendo en el ámbito profesional y en el ámbito de la academia, y que son capaces de poner en juego, como dije, una serie de temas, una problematización de la realidad que es muy interesante y que la hemos abordado de esa manera. A ver, se me ha quedado parado esto, no sé por qué. Bueno, aquí también pensaba también cuando ese ámbito de la investigación, que es uno de los pilares sobre los que el grupo, como dije, al cual yo pertenezco, que se llama Grupo de Estudios en Arquitectura y Urbanística, opera los distintos espacios académicos que coordinamos y que dirigimos. Ese campo de la investigación que generalmente se suele asociar a un grupo no sé, de iluminados, de gurús que están solamente en las universidades, que son unos académicos, unos docentes con muchos diplomas. Realmente nosotros hemos ido como, si se quiere, bajando esa concepción de la investigación, y hemos entendido que por el contrario, la investigación, por un lado, es el soporte o es la base de ese ámbito de la enseñanza-aprendizaje, es decir, de ese ámbito de la formación. En ese sentido, pues uno pensaría, por ejemplo, cómo todo el asunto de la crítica e historiografía realmente está construida para nosotros desde el análisis de proyectos, es decir, desde esa lectura de los materiales de proyecto que tienen que ver con toda la historia completa de la disciplina, y qué es lo que nos permite desplegar una investigación construida desde el proyecto y no una historia simplemente entendida como una historia ilustrada que nos permite tener unos ciertos conocimientos, pero que realmente no compelen la disciplina y no compelen nuestro ejercicio como proyectistas a hacerse preguntas, a problematizar, a tematizar ejes importantes de lo que tiene que decir la arquitectura en su encuentro con ese mundo. También decíamos que la praxis nos permite esto que decíamos de la investigación con el proyecto, es decir, entender cómo cada proyecto, si se enfoca y se trabaja desde un punto de vista investigativo, realmente es capaz de mostrarnos esa eficacia que tiene para hacer preguntas intradisciplinares y también extradisciplinares, donde empecemos incluso a encontrar el diálogo con otras disciplinas. En este sentido, es la investigación, nos parece, la que pues, nos permite como hacer unas reflexiones sobre los presupuestos teóricos de ese ejercicio proyectual, y es también la que nos empieza a dar luces de cómo desde los diversos campos del saber podemos informar ese ejercicio de la proyectación. Quería plantear aquí súper rápidamente, a manera de brochazo. Paz me irá diciendo cómo voy con el tiempo. Un poquito pasado. Oh, Dios mío, ya voy a terminar. Esto va a pasar súper rápido, y es el asunto de una aplicación que tiene que ver con un curso sobre la vivienda colectiva contemporánea. Se lo va a pasar muy rápido, pero simplemente entender que para nosotros ese espacio, digamos, de la formación, tiene que ver siempre con la problematización de
unos temas concretos, en este caso la vivienda contemporánea, y en este sentido, desde la investigación, trabajar la idea de los laboratorios como método, unos laboratorios que van tematizando problemas disciplinares complejos, profundos, que están desde siempre en el inicio pues, de nuestra disciplina, que tienen que ver con el programa, con el lugar, con las actividades humanas, con esa condición material de la arquitectura, y que en ese sentido pues, nos parece interesante cómo la investigación está informando ese campo de la formación. Por último, ya para cerrar estas posturas, entonces, en torno al debate que Paz nos presentó, que tienen que ver con estas afirmaciones. Por un lado, pensar que la universidad no instrumentaliza, pensamos que esto no es realmente la finalidad, es más enseñar a pensar a ese estudiante y por lo tanto a construir un corpus de pensamiento. La praxis profesional solo se mueve en tanto se nutre de la academia. No hay otra manera de que esa praxis profesional no se anquilose en la repetición de unos mecanismos, digamos, enquistados en los modos de hacer. La Universidad Latinoamericana, para mí, es mi postura personal, es quizás el espacio más privilegiado para reproducir nuevos modos de enseñanza-aprendizaje, más líquidos, más distópicos, colaborativos, abiertos, acordes a los tiempos. Y esto porque pues hay una problematización de eso que entendemos como lo real, y en ese sentido hay casi también un estatuto ético de esa universidad latinoamericana que nos ha llevado a tener una indivisible articulación entre praxis, formación e investigación. En ese sentido, permitiendo compeler la disciplina en sus diferentes campos y dimensiones a renovarse. También pensaría yo, y lo dejo ahí al debate, que el modelo latinoamericano, a diferencia del anglosajón, con todos sus bemoles y lo que pueda tener de positivo o negativo, nos entrega un arquitecto capaz de articular las tres esferas de la disciplina, esto es teoría, praxis, materialidad o técnica. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Nathalie. Vos tenías miedo de no estar en sintonía con las preguntas planteadas, pero me parece que fueron bastante de lleno al problema, así que luego después comentaremos. Bueno, Pablo, Dale, te toca. comparto. Vos también vas a compartir. Sí, Sí, las imágenes son nada, quedan de fondo, no son importantes, pero quería tener imágenes para no estar mi cara ahí en pantalla, para algo más divertido. Bien, en principio, nada, agradecer a Pancho, a Paz por la invitación. Ayudar un poco a pensar la agenda de diálogo y reflexión sobre el proyecto pedagógico de la escuela, me parece que es un lugar que está genial para poder compartir experiencias y contarnos cosas que estamos pensando. Me parece que es muy importante, y sobre todo compartir esto con Eduardo Leston, que es una persona que respeto muchísimo. Así que agradecido en primer lugar por eso. Las imágenes que quería dejar de fondo van a mezclar un poco los ejercicios que hacemos en los talleres de los cuales soy parte, y algunos proyectos personales del estudio mío, con la idea un poco esto de compartir. No suelo mostrar obra mía, pero me parecía que daba un poco la mesa para hacer esta combinación. No tiene referencias, un poco para mezclar esa cuestión. Como decía Paz, yo soy profesor de la Facultad de Arquitectura de La Plata, soy profesor de proyecto, tengo a cargo con un grupo de gente, dos asignaturas, la de proyecto específicamente, el taller de arquitectura, que es una materia troncal de la carrera, y el taller de teoría, que acompaña dentro del área de arquitectura, que acompaña el pensamiento proyectual. Entonces, la mirada que puedo aportar a esta mesa tiene que ver con una mirada de proyecto, que la mirada proyectual siempre tiene que ver con poder aportar algo para hacer otra cosa. Esa entiendo que es una mirada que nos puede ayudar a pensar o sea, a tener claro de qué manera estamos pensando esto que vamos a discutir acá. La cantidad de temas que Paz en el escrito nos introdujo son fenómenos. Espero poder decir
un poquito de cada cosa. La primera tiene que ver con las incumbencias. ¿Qué son las incumbencias? Nosotros como arquitectos formamos o tenemos nuestro título habilitante que tiene 20 incumbencias. En 13 oportunidades aparece la palabra proyecto o proyectar de alguna manera. En otras se dice realizar estudios, investigaciones, programar, planificación arquitectónica, temas que de alguna manera tienen que ver con esta mirada hacia adelante que quiero establecer. Digamos, la palabra proyecto o la condición de proyecto está firme, está ahí puesta dentro de las incumbencias, pero también es cierto, o creo, que estas incumbencias de alguna manera son una trampa para la arquitectura. Nótese que no digo disciplina, sino que estoy hablando de arquitectura. En las incumbencias no se habla del juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz, tampoco del verdadero campo de batalla del espíritu, tampoco de hacerla más humana. Vitruvio quedaría fuera de las incumbencias, ya que no se habla ahí ni de proporciones ni de teorías. Tampoco conozco ningún juicio a mala praxis por no conocer a Borromini, a Adolf Loos, no saber cómo Peter Eastman usa sus diagramas. Pareciera que de alguna manera las incumbencias, conociendo el Neufert, leyendo los quadri para las instalaciones, o conociendo el Schmidt, somos arquitectos, digamos. Para las incumbencias, para los textos de las incumbencias, pareciera que con esto alcanza. Y en realidad lo que me gustaría que podamos discutir es de qué manera esa palabra que aparece tantas veces, 16 veces, 13 más otras 3 ideas, tantas veces en las incumbencias como es proyecto, que podamos definirlo y pensar de qué manera enseñamos proyecto, de qué manera podemos construir esta idea de la enseñanza del proyecto. Nuestro campo como arquitectos tiene que ver con ese campo, ese camino proyectual. Y si podemos definirlo, el proyecto es algo que construimos con el tiempo, pero tiene que ver con proponer algo nuevo, tiene que ver con ideación, un estudio relativo de posibilidades, tanto de actuación como de ejecución, organizar en el tiempo una serie de operaciones, es elegir, proyecto es elegir y también es descartar, es prefigurar, dominio del devenir, del azar, el control de lo imprevisto, es unir cosas que habitualmente están dispersas, es idear, lanzar hacia adelante, planear, estimar el futuro. Entonces, esta diferencia entre incumbencias y enseñanza quizás empieza a tornar un poquito más compleja, y por eso Paz en su escrito contaba o preguntaba, nos preguntaba, de qué manera esas otras áreas de conocimiento que no tienen que ver directamente, o por lo menos no se enseñan así, no tienen que ver directamente con el taller de proyecto, de qué manera podrían o deberían, o cómo se incluyen en el proyecto. En las mesas que pasaron antes en estas jornadas, vi con mucha satisfacción y mucho agrado que eran temas que quizás no estaba nombrado en la palabra proyecto, pero sí se mostraron proyectos todo el tiempo. Con lo cual me parece que cuando se habló de tecnología ayer, de género el martes, de economía el lunes, en todo momento se habló de proyecto, y me parece que eso es importante, porque muchas veces esas otras asignaturas que no tienen que ver con el campo troncal, como es el taller de diseño, el taller de proyecto, van por otros campos, no están enseñadas por proyectistas, y hacen que esa mirada del proyecto se diluya un poco. Entonces se combinan de alguna manera dos tipos de enseñanzas, algo opuestas, o bastante opuestas. Esas otras asignaturas se convierten en explicar temas determinados y repetibles, y el proyecto es justamente todo lo contrario, indeterminado y variable. Entonces, de alguna manera, empezar a preguntarnos cómo podemos hablar de la enseñanza de proyecto tiene que ver con estas cuestiones también, no solo en la materia troncal que dictamos, que dicto, sino de qué manera se incluyen esas otras asignaturas en este pensamiento proyectual. Otra de las cuestiones que me parece que estaría interesante plantear es esa
esa excusa de la simulación profesional al momento de la enseñanza, como si la simulación profesional estuviera exenta de la experimentación, como si ser profesional sería no experimentar. Parece a veces como un par disociado que aparecen en extremos opuestos, cuando en realidad el verdadero profesional experimenta todo el tiempo, o debería experimentar. Entonces, ¿qué se enseña cuando con el mote de profesionalismo se enseña a repetir soluciones conocidas, una práctica que oscila entre una repetición mecánica y una novedad superficial, que una práctica que hace que el proyecto de arquitectura se encuentre cada vez más lejos y se vuelva determinado y repetible, como contábamos antes? De esta manera se enseña instrumentación, se enseñan a armar plagados de muletillas, dependiendo directamente del docente, que en el mejor de los casos es un buen arquitecto. Ese pseudo profesionalismo se relega a una práctica mecánica, cerrada, sin progresión de futuro, llena de soluciones tipificadas, económicas intelectualmente y de baja solidez técnica. Es cierto que también con la cantidad de información que circula hace que repetir sea sencillo, que eliminar la creatividad sea una posibilidad, ya que copiando la cantidad de información que tenemos dando vuelta, se puede, no digo que esté bien, sino que se puede hacer. Entonces, no voy a ser original, pero si buscamos una arquitectura de calidad, justamente no podemos enseñar a repetir. El proyecto, en ese sentido, es un instrumento de crítica cultural que nos va a posicionar a nosotros como en ese campo frente a la sociedad y a la arquitectura, ¿no? El hacer nuestro, el hacer de los arquitectos el proyecto, debería de alguna manera ser conflictivo, ser peligroso, empezar a establecer otros paradigmas de lo que estamos contando. Pero es cierto en este sentido que por qué estas definiciones no entran en las incumbencias, porque el proyecto es una construcción provisional, digamos, es una verdad de un momento, ese es el proyecto. En otro momento esa verdad puede cambiar, es una verdad que es subjetiva, por eso en las incumbencias queda un poco de lado. Y entonces me gusta una definición que tiene Peter Eisman, que habla de la enseñanza del proyecto y dice que está reprimida la enseñanza por dos leyes, la ley de la semejanza y la ley de la utilidad. Todo pasa por el valor de si que es bueno o es válido, si se parece a, esa es la ley de la semejanza, y es un proyecto correcto si es útil, si funciona correctamente, como si eso fuera posible de determinarlo de antemano. Si podemos corrernos de esa doble vara, de esas dos leyes, empezamos a salir de ese discurso dominante que está planteado, repensarnos, romper con el origen de ese valor que ya está preestablecido de alguna manera, y empezamos a manejarnos, a comprender el proyecto de otra manera. Para nosotros en los talleres nos ayuda, o intentamos establecer estos caminos a partir de la comprensión de ciertos procedimientos del proyecto, que entendemos que en este valor de la subjetividad, como digo, que esté bien, digo, pero en esta confianza en la subjetividad, conocer la técnica, los procedimientos de proyecto, un poco nos ayudan a ayudar a pensar el proyecto de arquitectura. En este sentido, lo que buscamos hacer es la construcción, que nosotros le llamamos, del proyecto consciente. Lo venimos haciendo hace ya unos cuantos años. Estudiamos métodos, procedimientos, procesos, sistemas, que quizás son palabras que mal comprendidas pueden ser contraproducentes, pero no queremos ni fórmulas ni caminos preestablecidos. Lo que queremos hacer, o queremos buscar o lograr, es reflexionar en cada momento del proyecto, de manera que los estudiantes hagan propio aquello que van haciendo paso a paso. Esa idea del proyecto consciente tiene esa carga de la memoria, naturalmente del conocimiento, conservada y acumulada ese pasado en el presente, eso es el proyecto.
La conciencia también es acumulación del porvenir, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, el proyecto es hacia adelante, pero necesitamos la memoria para poder trabajar. Entonces la conciencia, este proyecto consciente, se ocupa de lo que es, pero en vista de lo que va a ser. El proyecto consciente es una expectativa. Hay una conciencia que va hacia el futuro, hacia la vida. Para la conciencia, de alguna manera, no hay un presente matemático, como si pudiera uno explicarlo, ese presente, sino que estamos todo el tiempo oscilando en el proyecto entre el pasado y el futuro. Es eso que Bergson llamaba duración, ese triple presente que es ese instante entre el pasado inmediato, el presente que estoy actuando y el futuro que sigue, el futuro inmediato. De alguna manera, como proyectistas, somos una colección de acciones propias del pasado y una colección de posibilidades a futuro, y trabajamos con eso, eligiendo lo que estudiamos, siendo consciente. La conciencia es elección. Si hacemos una mecánica repetible, no podemos elegir. Lo que hacemos es ser conscientes de las decisiones y unir esa idea de memoria con la libertad, que es justamente lo que no se detiene nunca. En esta paradoja de Cobb, que contaba Paz en la presentación, si el proyecto fuese la base de la enseñanza de la arquitectura en todas las asignaturas, las incumbencias de alguna manera quedarían cubiertas. Buscamos problemas o proyectos que generen problemas, una práctica crítica, productivamente crítica. Alvar Aalto, Le Corbusier, Eichmann, Aldo Rossi no son parte de las incumbencias. Lo que buscamos de alguna manera es un rigor técnico radical y un pensamiento liberal para poder comprender esta idea de enseñanza de proyecto, o lo que estamos pensando como un espacio académico capaz de construir una posibilidad real de la transformación de la arquitectura. Esa idea de poder pensar este tipo de proyecto consciente tiene que ver con acompañar una práctica cargada de organizaciones materiales, geometría, construcción, organización, materias, técnicas, procedimientos pragmáticos, que en la práctica estén presentes. Entonces buscamos así un discurso teórico consistente, propio de la enseñanza que buscamos, como venimos diciendo, todo aquel que no puede construir una base de pensamiento para su trabajo, lo único que va a hacer es copiar. Y eso, para un ámbito académico, no es lo más indicado. Nada, termino con esto. Esta es la grilla ordenada, esta es mi obra del estudio ordenada según sus procedimientos, y estas son las publicaciones de los talleres de proyecto, por si quieren verlos, ahí están. Nada más, gracias. Bueno, Pablo, muchas gracias. Ya voy empezando a encontrar algunas cuestiones en común. A ver si surge alguna pregunta, ¿no? Que podamos. Bueno, Mayra. Llegó tu turno. Buenas tardes a todos. Buenas Es un tardes. placer compartir esta mesa con ustedes hoy. Agradezco imenso por la invitación y me disculpo por mi portuñol. Y prometo hablar despacio y serei muy breve. Mi nombre es Mayra e represento hoje a Escola da Cidade em São Paulo, na faculdade privada de Arquitetura e Urbanismo, que celebra este ano su 20º aniversário. Então, han passado 20 anos e para nós já é incrível que hayamos logrado esto por 20 anos. Me parece importante ressaltar que somos uma instituição independente, formada por arquitetos associados, que são, a la vez, os proprietários, os administradores e professores de nossa instituição. Somos, portanto, desvinculados de uma universidade e oferecemos exclusivamente formação em arquitetura e urbanismo.
es parte inherente al formato de constitución de nuestra institución que la mayoría de los profesores del curso son arquitectos activos en el mercado que dedican parte de su tiempo semanal a la docencia. Esta realidad contamina el ambiente escolar y lo hace posiblemente más profesional que otros cursos en que los docentes son exclusivamente docentes. Desde la formación de nuestro curso, hemos buscado ofrecer un curso inovador. Pensé en presentar aquí hoy cómo organizamos este curso para que juntos reflexionemos sobre los caminos que estamos tomando en la formación de arquitectos y urbanistas en Brasil. Uno de los principales pilares de nuestra graduación es el estudio de proyectos verticales, o taller de proyectos verticales, un estudio de proyectos en equipos. Estos equipos están formados por alumnos de diferentes años del curso. La idea central de este estudio es la adquisición de una habilidad que creemos ser imprescindible a la hora de hacer arquitectura contemporánea, la capacidad de diseñar en equipos formados por personas con diferentes formaciones. En el caso concreto, en distintas etapas de formación y con distintos orígenes. Durante su formación, cada alumno pasará 6 semestres en estudio vertical, una práctica que creemos que prepara para el día a día de la profesión de arquitecto, en estudios, en oficio. Para el estudio vertical, en lugar de programa o terrenos definidos, se proponen temas amplios, como por ejemplo, tiempo libre en la ciudad. Y de esto se hacen proyectos. O, por ejemplo, aguas, como un tema amplio. Y cada equipo, junto a su tutor, cada equipo tiene un tutor, y puede diseñar su recorrido, eligiendo lo tipo de investigación, lo tipo de proyectación que interese en este momento. Están en diferentes momentos, entonces hacen juntos una escolha, eligen algo a estudiar juntos, a proyectar, a propor juntos. Se propõem aqui, portanto, formas de pensar o espaço próprias da arquitetura e caminhos para descartar e experimentar, elegir, descartar e experimentar. E algo que nos parece um pouco estranho em las diretrizes nacionais brasileiras para os cursos de arquitetura e urbanismo se refere ao trabalho final de grado, como um trabalho que deve ser individual. Para nós, em los dias de hoje, parece algo um pouco antiquado quando hacemos todo em conjunto, com todos. Regressando à formação na escola da cidade, é necessário reconhecer que reconhecemos a importância da investigação científica e incluso experimental na formação dos arquitetos e urbanistas. Nos parece fundamental repensar a própria profissão e a sua produção. E para isto, apostamos recursos próprios para a produção de investigações de estudantes e professores. E a cada ano organizamos um evento nacional para discutir as investigações en el campo de arquitectura y urbanismo. Además, entendemos que la formación del arquitecto también necesita pasar por la discusión de la contemporaneidad más allá de la arquitectura. Para ello, organizamos una disciplina semanal denominada Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, que aborda de maneira integral temas da atualidade relacionados com política e cultura. Se configura como um espaço
para pensar a performance profissional nestes dias, no tempo em que vivemos. Además do estudo vertical e do Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea, a formação na Escola da Cidade se dá através de cursos que para nós se organizam em sequências: urbanismo, história, desenho, tecnologia e projeto. E neste caso, projeto hecho individualmente ou em dobles. O intenso trabalho nosso de coordenação é garantizar constantemente a integração entre as sequências, sempre que seja possível, e a realização de trabalhos compartidos. Então, como todo como o projeto hace o agregado de todo. Outro elemento pedagógico muito importante para a formação em escola da cidade é um programa chamado Escola Itinerante, que organiza um total de 6 itinerâncias obrigatórias durante os anos formativos. Este programa pretende ensinar a aprender do território construído. E com os viajes e com essa proximidade, pensar como se hace o que ha hecho, a memória e como vamos pensar no futuro. Também é importante considerar a ubicação de nosso edifício no centro da cidade de São Paulo, uma ubicação estratégica que coloca os professores e estudantes imersos diariamente na realidade dos dilemas da cidade urbana contemporânea, onde possivelmente trabalharão. Organizamos toda a formação em 6 anos, considerando os 3 primeiros anos como anos de fundação. O 4º ano como um ano em que o aluno tem mais liberdade de eleição, com optativas. Um 4º ano de optativas e um 5º ano que está dividido em um semestre de sínteses e outro de caráter externo, quando os estudantes saem a outra instituição ou a trabalhar. Ao regressar, no 6º ano, además de participar no estudo vertical, tomam cursos que discutem a regulação da profissão e iniciam o trabalho final de graduação, que pode estar relacionado ao trabalho de estudo vertical, que podem ser como uma continuação de lo que estavam fazendo em estudo vertical. Assim, creio que, passando um pouco por todo isso, hablamos de como a importância do taller de projeto para nós, como um taller coletivo, principalmente, como um taller mais importante, um taller coletivo, e em que há uma reflexão própria dos estudantes para ser uma prática competente. E sabemos também que a aprendizagem não termina ao fim do trabalho de grado, que a aprendizagem é contínuo, é para sempre. Estamos sempre a estudar e a aprender. Então, para nós, estar em um caminho que coloca todos próximo, desculpa, como disse, todos juntos, próximo a buscar, preparados a buscar aquilo que interessa ao projeto, aos estudantes, estudar e pensar sempre aquilo que interessa em cada caso, em cada projeto, com os principais nós. E dessa forma expandir sempre e repensar e reflexionar sobre aquilo que produzem. Estar produzindo e reflexionando sempre sobre a arquitetura que produzem. Isto para nós é como tentamos ensinar
lo que intentamos hacer con nuestros estudiantes en São Paulo. Listo. Ya está. Bueno, muchas gracias, Mayra. Te entendimos perfecto. Ah, qué bueno. Qué bueno. Una pregunta antes de pasar a Eduardo. ¿Podés contar la cantidad de estudiantes de la escuela de Cidade? Para graduación, como 300. Ah, perfecto, para tener un poco en mente la escala de la escuela, ¿no? Después lo conversamos. Son como 300 estudiantes y 100 profesores. Bueno, ahora sí, Eduardo, llegó tu turno. Todas las expectativas puestas en la palabra. Bueno, me encantó la relación 1-3 de la escuela de Cidade. Pero bueno, Es nuestro problema. esa es otra discusión. Bueno, digamos, los agradecimientos de rigor, gracias por la invitación, gracias a Paz, a Francisco, etcétera, etcétera. Digamos, y dicho eso, yo voy a aprovechar, digamos, el informe de Paz, que me pareció muy esclarecedor, por otro lado, digamos, empezando por lo que ella menciona como, o lo que mencionamos, como la paradoja de Cobb. Entonces voy a ampliar un poquito lo dicho por Paz, y quizás repetir un poco también, disculparán ustedes, qué es lo que decía Henry Cobb hace, digamos, unos 30 o 40 años atrás, cuando le tocó, por otro lado, dirigir una escuela de arquitectura. Y decía él, una escuela profesional universitaria tiene por misión resolver dos aspectos aparentemente irreconciliables. Por un lado, la escuela tiene la responsabilidad de servir a la profesión por medio del entrenamiento en la práctica de jóvenes estudiantes, una actitud que presupone adherir a estándares y procedimientos firmemente establecidos. Pero por otro lado, se espera que estos mismos centros de formación universitaria reconfiguren la profesión, expandiendo los conocimientos en nuestro campo específico, actividad que es inevitablemente crítica de prácticas arraigadas y en muchos casos subversiva de creencias predominantes en nuestro universo profesional. Peter Eisenman, que ya mencionó Pablo hace un ratito, que muchas veces usamos de él para esclarecer algunas cuestiones, hizo una presentación hace unos años atrás, muchos años después de lo mencionado por Cobb, que él denominó proyecto y práctica. ¿Qué es lo que entendía en ese momento? ¿Qué es lo que proponía, digamos, Eisenman respecto del proyecto? Y él definía esto como aquel mundo, aquel universo en el cual el arquitecto es el que define el mundo que lo rodea, que siempre implica una crítica al status quo y que es asimismo siempre intelectual e ideológico. Y hace una larga enumeración de personajes, digamos, que la admira, digamos, y que podrían ser los modelos para esta manera de entender la arquitectura, que son Borromini, Aldo Rossi, Le Corbusier, Venturi, etcétera, etcétera, que son las personas que de alguna manera ejemplifican lo que Eisenman llama el proyecto, y que son los que nos vienen cuando estudiamos la historia de la arquitectura, porque no son los otros, son estos. ¿Qué es lo que él define como práctica? Es aquella instancia en la cual el mundo que nos rodea define al arquitecto. Y esto es la práctica de la profesión. Sería, digamos, me encantó lo de Nathalie, lo voy a usar mucho,
esta diferencia entre el Dr. Jekyll y el señor Hyde, digamos, que este es el mundo del señor Hyde, mientras el primero es el mundo del Dr. Jekyll. ¿Qué sería esto, digamos? En tanto proyecto estaríamos interesados en los conceptos y las estrategias, y en tanto práctica estaríamos interesados en los instrumentos y las herramientas. Ahora, ¿cómo resolvemos esta cuestión que como sabemos, digamos, hasta cierto punto implica una contradicción en sí misma? Es tratar de encontrar el punto de equilibrio digamos, que hemos caracterizado históricamente como aquel que media, punto de equilibrio que media entre dos polos de un arco muy extenso, de un gran arco, que tiene por un lado, en su primer polo, digamos, la tradición de las escuelas politécnicas o de la formación politécnica, particularmente en Francia y Alemania en el siglo XIX, y por el otro lado, digamos, la tradición de las escuelas de artes liberales anglosajonas, ¿no? Las escuelas así llamadas School of Design, que implica todo esto, o School of Liberal Arts, como se las denominaba en otra época. Ahora, dicho todo esto, también conviene recordar, nuevamente, digamos, ¿cuál es la diferencia entre el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde? Recordar, digamos, la viejísima definición de Vitruvio, hace 2000 años atrás, cuando define al arquitecto y la arquitectura, y dice, bueno, la arquitectura es, por un lado, la ratiocinatio, y por otro lado, lo que él denomina, por supuesto en latín, la fábrica. El raciocinar consiste en la utilización de la razón, como todos sabemos, para producir conocimientos y establecer un juicio. Y este es el trabajo intelectual del arquitecto. Está en el campo de la raciocinación. La palabra fábrica, que deberíamos entender como la construcción, o los aspectos más pragmáticos digamos, que permiten la ejecución de un proyecto, en su doble, que significa, digamos, el oficio, y también estructura constructiva o arquitectónica, y también el artesanado, y asimismo lo que uno practicaba, o practica todavía, en el taller de proyectos de arquitectura. Recordarán ustedes, y esto solamente lo digo al pasar, esa maravillosa definición de Adolf Loos sobre qué es un arquitecto, cuando decía es un constructor que sabe latín. Promover y conciliar ambos polos de esta dualidad, intentando resolver esta paradoja sin excluir ninguno de sus términos, es la tarea central que deben confrontar los cuadros directivos y docentes de una escuela de arquitectura. Estoy citando nuevamente a Henry Cohen. Si queremos una escuela profesional enfocada más en la profesión, entre comillas, entonces la enseñanza de las técnicas, las prácticas, los oficios y los instrumentos cobran especial relevancia. Si privilegiamos un encuadre más estrictamente académico, entonces los componentes disciplinares, el proyecto, los conceptos adquieren particular importancia. Respecto del, ya pasando a otro componente de lo que estoy tratando de alguna manera de proponerles, y ¿qué es el taller de arquitectura? Que es el ámbito donde supuestamente realizamos la enseñanza del proyecto. Y creo que para todos es indiscutible, porque lo tenemos de antaño, es algo que está prácticamente incorporado de una manera inamovible. El taller como modelo pedagógico, el taller de proyecto de arquitectura como modelo pedagógico, es la columna vertebral en la currícula de una escuela de arquitectura. Esto, digamos, hasta ahora creo que
no lo discutimos. Pero aquí viene una pregunta para mí. ¿Es todavía una realidad el taller de proyectos de arquitectura o ya ha devenido en un mito? Y mucho más con el impacto de lo digital. ¿Está todavía vigente el taller de proyectos de arquitectura? Y aquí viene también otra pregunta. Esta presentación está llena de preguntas por mi lado. La otra pregunta que por supuesto viene a continuación es: ¿tiene todavía el taller de arquitectura capacidad para integrar conocimientos? Mejor dicho, no tuvo, digamos, no la tuvo en el pasado, salvo rarísimas excepciones. Pero la pregunta sería: ¿tiene capacidad de aquí en más para integrar conocimientos? Tenemos en claro que la fragmentación actual de la transmisión de saberes en la disciplina dificulta la integración horizontal del proyecto arquitectónico con otras áreas curriculares. ¿Qué es lo que debería ser, en definitiva, el taller de proyectos en tanto aprendizaje? Y aquí voy a citar, y lo voy a citar más de una vez, a Donald Schoen, que es el gurú, digamos, de la pedagogía, digamos, en lo que respecta a la enseñanza del taller, y que todos citamos cuando tenemos que enfrentar este problema. Destaca Schoen diciendo: el aprendizaje del proyecto basado en el saber hacer, dice él, implica una reflexión en la acción, en el que priman dificultades similares a las que se enfrentará el futuro graduado, cuestionando de este modo la enseñanza tradicional que prioriza el saber teórico separado del práctico. Por supuesto que queda por clarificar, no lo voy a hacer acá, porque yo no lo sé, tampoco lo tengo en claro, pero explorar todavía mucho más intensamente qué quiere decir reflexión en la acción del proyecto. Cómo se produce y cómo se practica en el mismo acto. La masividad de las escuelas pone en crisis la histórica relación personalizada que existía entre maestro y discípulo, en una relación docente-estudiante que es cada vez más crítica, que obliga a otra gran pregunta que está por debajo de esto, y que ¿es posible la sistematización de la enseñanza del proyecto? Bueno, sobre esto hay muchas dudas, pero digamos, hace 200 años atrás, esta fue la preocupación principal de Durand, por ejemplo, en el momento de la creación de los primeros institutos politécnicos en Francia. Y a todo esto, ¿qué es proyectar o diseñar? Y voy a decir algo que ya lo dijo Pablo muy bien, y que, digamos, simplemente es para repetir algo que de alguna manera todos conocemos, que el proyectar es lanzar algo hacia el futuro con la esperanza de que algo se pueda concretar más allá en el tiempo. ¿Y qué es diseñar, proyectar o diseñar? Diseñar es una destreza o habilidad cognitiva, pero no es solo eso. En el proceso proyectual se construye conocimiento, un conocimiento que no es solo un saber hacer producto del puro oficio, sino también que configura o debería configurar un saber proposicional, verbalizable y comunicable. Y estoy aquí citando a Ana Cravino. Y este reclamo, digamos, esta posibilidad de construir conocimiento, por supuesto que es una demanda social, digamos, por lo menos en Argentina y en muchos lugares del mundo, respecto a qué debe ser el rol de la universidad. La universidad tiene la responsabilidad social de producir conocimiento. Por lo tanto, los modelos pedagógicos deben crear las condiciones para ello. Si bien el modo taller implica un aprender haciendo, los modos de aprender universitarios son más que un aprender a hacer, van más allá del puro oficio. Es aprender a pensar, a trabajar en conocimiento y a trabajar la información. En síntesis,
La tarea consiste en relacionar en forma estricta el ámbito académico, que es el de la reflexión teórica rigurosa, con el ámbito profesional, que es el de la reflexión experiencial. Y aquí viene otra pregunta. ¿Puede el taller de proyectos arquitectónicos ser el vehículo para la producción de conocimiento más allá del entrenamiento del diseño arquitectónico? Creemos que sí, pero, y este es un largo pero, digamos, esta es una cuestión que también tenemos que seguir explorando. ¿Cómo son los inicios del proyectar? ¿Cómo se inicia un proyecto en arquitectura? La primera condición para la acción de proyecto es saber lo que tenemos que hacer. Saber lo que tenemos que hacer es haber tenido una idea, y para expresarla debemos tener principios y una forma. Esto es una gramática y un lenguaje. Y esto es Viollet-le-Duc, hace 100 años atrás. O lo que también nos recuerda Eduardo Sacriste, cuando dice, o decía, todo lo que ustedes dibujen o proyecten es realizado primero por la mente. El papel es solo un accidente, con el plano se comunica, se transmite. No me quiero extender, no quiero pasarme de los minutos asignados, pero digamos, respecto de cómo es el procedimiento que estamos utilizando desde un tiempo atrás para acá, respecto de digamos, cómo estamos introduciendo la enseñanza del proyecto en nuestra escuela, por lo menos, es digamos, por supuesto siguen varios pasos, pero los comento muy al pasar, digamos, la necesidad de esta imagen inicial, que no debe confundirse, digamos, por debajo de la imagen inicial aparece el fantasma del partido, ¿no? Que no debe ser confundido, digamos, el partido ha tenido mala prensa, especialmente en Buenos Aires, con toda razón, digamos, porque ha sido de alguna manera como desfigurado el término como nos viene en su origen, pero el partido viene de partit pris, digamos, que es esta idea inicial que uno puede después corregir, ajustar, recomponer, transformar. Pero tiene que aparecer una idea inicial en algún momento. Si esa idea no aparece en un tiempo prudencial por parte del estudiante, ahí tenemos un problema que habrá que ver cómo lo resolvemos. Estamos, digamos, lo que hemos hecho últimamente es, digamos, el uso del precedente se ha hecho de una manera, un procedimiento usual, que también tiene sus pros y sus cons. Digamos, hay que saber elegir el precedente para el objetivo del ejercicio que estamos tratando de llevar adelante, que muchas veces vemos que puede haber una falla aquí, digamos, y después, digamos, vienen otro tipo de problemas, con los cuales también habrá que ver cómo los vamos corrigiendo en el tiempo, que son, una vez que tenemos el precedente, que para nosotros sería el modelo, mucho más que el tipo, digamos, el modelo como lo definía Quatremer también hace 200 años atrás, y cómo se lo transforma, cómo se lo ajusta respecto de un programa, de un sitio, de condiciones externas, digamos, las podríamos definir así, que no eran las del modelo seleccionado. Y finalmente, digamos, acostumbrar al estudiante, a partir del primer día de clase, que tiene que estar sujeto a una crítica. Su trabajo debe ser y puede ser criticable en función de una evidencia empírica o de criterios diversos a los efectos de testear la fortaleza de su proyecto. Tiene que el estudiante acostumbrarse a recibir la crítica y a su vez desarrollar y construir también su mecanismo de autocrítica.
Algunos comentarios finales sobre, quisiera volver a las dificultades que presenta la integración horizontal entre el área de proyecto y todas las otras áreas que existen en cualquier currícula de arquitectura actualmente, y fundamentalmente con las áreas técnicas. Y vuelvo a citar a Schoen, digamos, cuando dice: intentar aunar o sintetizar los saberes teóricos entendidos bajo lo que él llama la racionalidad técnica a la manera positivista o enciclopédica, con los de la práctica que por definición requieren una conducta reflexiva, estamos hablando del proyecto, resulta difícil o imposible simplemente porque el problema está mal formulado. La situación más acuciante no es resolver el problema, sino saber definirlo. Como resultado de la fragmentación de saberes, divididos en compartimentos estancos, las denominadas áreas de apoyo, en particular las tecnologías, las construcciones, las estructuras, etc., calificadas por Schoen como correspondientes a la racionalidad técnica, con poca o nula integración con el taller de arquitectura, el taller de arquitectura, ha sido obligado, y quizás de manera inadvertida, a reconfigurarse en lo que Edson Mahfouz ha definido como una mini escuela en el contexto de una unidad académica mayor que la humanidad. Cuando hablo de aquellas materias que Schoen califica como las de la racionalidad técnica, no mencioné, por ejemplo, las áreas de historia y teoría, que creo que merecen quizás otra consideración, no es exactamente lo mismo, pero aunque diría que con historia puede haber problemas, aunque creo menor, en todo caso, en el caso de teoría, el problema podría ser ¿sí? La razón para la transformación descripta se produce a efectos de poder garantizar que los estudiantes tengan la necesaria información que se relaciona estrictamente con la secuencia y avances del taller de proyectos. En este sentido, es entendible, aunque de poca productividad, debido a la superposición de esfuerzos, que los profesores de proyecto terminen dando clases puntuales y específicas de historia, teoría, representación, construcciones y estructuras. Estoy citando una vez más a Edson Mahfouz. La experiencia demuestra que los estudiantes aprenden destrezas respecto de lo técnico de una manera más eficiente, incorporándolas más prontamente en el proceso de diseño arquitectónico, cuando esas habilidades y aptitudes son adquiridas sobre la base de necesidades que se presentan a lo largo de proyectos de diseño en los cursos de taller. No le sirve al estudiante esperar que le llegue el capítulo correspondiente a hormigón armado en la materia construcciones o en la materia estructuras, cuando estas son a lo mejor materias del tercero o cuarto año, cuando él está en segundo año y tiene que resolver un proyecto que a su vez tiene que estar materializado en una estructura de hormigón, por ejemplo. Así que yo creo que ahí está claro cuál es el problema. Y nuevamente, Eduardo Sacriste nos recomendaba en su momento que el estudiante va a poder integrar cuando todo lo que se le enseñe esté relacionado o demandado por su trabajo de proyecto de diseño. Entonces, el único ámbito adecuado a efectos de garantizar y en última instancia la preservación de la unidad tridimensional del cuerpo arquitectónico, procurando contrarrestar las consecuencias de una educación fragmentada, siendo el profesor de proyectos quien debe asumir tamaña responsabilidad. Bueno, esto lo dejo acá, simplemente quiero decir, segundos finales, que sobre toda esta cuestión de la enseñanza habría mucho más que decir, como todos ustedes saben, y podríamos en instancias futuras estar hablando de
el cuerpo docente y el recurso humano necesario para llevar a la arquitectura, qué tipo de profesor es el que necesitamos, cuál sería la dedicación horaria del profesor respecto de los estudiantes, cuál es la relación mejor entre docente-alumno. En la Universidad de Palermo estamos hablando en este momento de 1 a 20, cuando la relación histórica, por ejemplo, en la Architectural Association siempre fue de 1 a 12, a veces de 1 a 15, pero en general de 1 a 12, y ahora me muero de envidia porque me entero que en la escuela de Asidagi esto es más o menos de 1 a 13. Podríamos estar hablando también de qué dificultades presenta la tutorización por parte del docente respecto del estudiante. ¿Qué implica todo eso? Y por supuesto, finalmente, poder hacer algún comentario en algún otro momento sobre el impacto de lo digital en la enseñanza del proyecto de arquitectura. Bueno, muchas gracias. No sé si me excedí o no. Bueno, Eduardo, más me Eduardo, retarán. nos dejaste más preguntas que respuestas. Bueno, esa era Yo la intención. no sabría cuál retomar ahora de todas estas. Por supuesto, no diría derecho a réplica porque me parece que hubo bastante coincidencia, ¿no? En general en las posiciones que fueron presentando. Yo encuentro que sí. Creo que, bueno, digamos, volvemos sobre esta cuestión central del proyecto, ¿no? Que ha sido planteada de distintas maneras, me parece, en todas las presentaciones, ¿no? Quisiera ahí por ahí rescatar esta idea que creo que seguramente sea coincidente o si bien no la han explicitado, que presentó Nathalie respecto del proyecto como medio de conocimiento, ¿no? Me gustaría también, digamos, rescatar una pregunta de Pablo, ¿no? Que a mí me dejó por lo menos pensando, que es frente a esta oposición, ¿no? O estos extremos planteados entre la investigación y la práctica, ¿no? Esta pregunta de realmente en la práctica no se experimenta, no se investiga, ¿no? Me parece que es una pregunta que creo que es central. Casi que me gustaría, ¿no? También ponerla sobre la mesa, porque me parece que ese planteo de que por un lado está la práctica y por el otro está la investigación, y la investigación, uniendo a lo de Nathalie, implicada en el proyecto, nos está corriendo de ese otro foco, ¿no? Que es entonces no solamente cómo entendemos la formación, con todas las preguntas que me parece que Eduardo plantea, que, bueno, y que han quedado de alguna manera presentadas en esta mesa, pero también cómo pensamos, ¿no? El ejercicio de la profesión. Hay ahí en relación a esto, ¿no? Aparecieron un par de preguntas en el chat, la verdad es que son muchos los temas que están ahí en el aire, yo también lo dejaría, pero una de ellas apunta a esta cuestión, ¿no? Cómo salen los estudiantes y las estudiantes preparados desde la facultad para enfrentar esa profesión. Ahora la pregunta es, digamos, detrás de esa pregunta es, ¿cómo entendemos la profesión? ¿No? O sea, ahí quisiera rescatar, ¿no? Porque evidentemente tenemos ahí una suerte de fisura. Así que, si quieren, lo dejo como punto para sus reflexiones, ¿no? No sé quién tiene ganas se tienen que dar audio, ¿no? Nathalie, ahí está, veo que te... Paz, ¿cómo estás? Yo quisiera, un poco estaba leyendo la pregunta y justo lo pones, y quizá también mi insistencia en Campo Baeza tiene que ver con ese asunto, que yo pienso que un arquitecto que está inmerso en el campo de la enseñanza-aprendizaje es necesariamente un arquitecto que tiene una práctica no disociada de ese ejercicio del pensamiento con el ejercicio de la profesión. Es decir, creo que un estudio que hace docencia es un estudio profundamente distinto a un estudio que no lo ejerce.
porque sin duda hay un ir y venir de los métodos, de las preocupaciones, como lo decía, también de los procedimientos, de las maneras de hacer, que sin duda van moviendo ese ejercicio profesional y va tomando unas derivas quizá muchísimo más implicadas, con unas posturas éticas, con unas posturas filosóficas y unas búsquedas que rebasan ese mero ejercicio y en cierto sentido lo revientan. Entonces, había allí una pregunta como sobre el asunto del mercado laboral y de cómo salen o no bien preparados nuestros estudiantes para ese mercado laboral. Y yo pienso que cuando una escuela tiene bien clara esa no disociación o esa no polaridad entre la praxis y el supuesto mundo teórico y académico e investigativo, ese mercado laboral es también un mercado que se inventa, sobre todo en el mundo de hoy. Lo pienso así desde mi estudio y mi ejercicio como arquitecto. O sea, ya no somos arquitectos que esperan al cliente o tienen un mecenas que llega. Es un universo muy grande donde ese mercado laboral también se inventa justamente desde esas nuevas maneras de la práctica y del ejercicio profesional. Bien, en ese sentido, el caso que contó Mayra, me parece que quizás sea el que más claramente refleja, ¿no?, esta articulación dentro de la escuela, más allá de que en las escuelas, por lo menos en Argentina, desconozco la situación particular del resto de Latinoamérica, pero es bastante común que los docentes practiquemos también en paralelo, ¿no? Ejerzamos la práctica en paralelo, pero me parece que el caso de la Escuela de Asidachi pone bastante directamente sobre la mesa esta cuestión que señalas, Natalie. No sé si Mayra querés agregar algo o Pablo respecto de esto. Para nós em Brasil é muito diverso, porque estão muitos cursos que têm solo professores, que não são projetistas. Ah. Tenemos, sí. Bien, si bien mencionaste el rol central que tiene este taller o escuela vertical, ¿no? En toda la currícula, ¿no? Esta integración entre los distintos niveles, donde asumo que también la experimentación debe tener un rol importante. Sí. A lo mejor sí ayuda. Yo quería, digamos, nuevamente a traer a Adolf Loos sobre la mesa para decir que, bueno, ciertamente por un lado, digamos, cómo nos gustaría o cómo me gustaría a mí, digamos, que un estudiante obtenga su título de cualquiera de nuestras universidades, bueno, es, digamos, que sea un constructor que sabe muy bien su latín, tiene su latín bien aprendido. Pero, dicho eso, también los discriminaba, digamos, ya en el mundo de la profesión, en la calle, digamos, él diferenciaba muy bien lo que era la arquitectura, o la práctica de la arquitectura, y el servicio profesional. Y esto, digamos, como una anécdota, digamos, en los años 30, se quiso hacer un libro sobre la obra de Loos, y digamos, estaban todas las obras que todos conocemos a través de los libros de historia, pero después había una cantidad de otras obras menores, entre las cuales había muchas decoraciones y equipamientos de departamentos, que también querían publicarlas. Y Loos se negó terminantemente a estas últimas. Y él explicó porque, digamos, lo primero, había una intención, era la práctica de la arquitectura, si se quiere, pero lo segundo es lo que él llamaba un servicio profesional. A mí me llaman para arreglar un baño o una cocina, y yo voy y lo hago, y no estoy haciendo arquitectura, claramente. No estoy pensando, digamos, en arquitectura, sino que quiero hacer el mejor trabajo profesional posible, porque además tengo que pagar las cuentas de mi casa.
Esto como para sacarle presión quizás a esta idea de que todo egresado de nuestra escuela de arquitectura tengan que ser absolutos conocedores del latín o absolutamente conocedores de la construcción. Entonces es posible discriminar entre estos dos campos como para poder maniobrar de alguna manera menos, como dije antes, con menos presión, ¿no? No sé si Pablo querías comentar algo al No, es respecto. genial esto que trae Eduardo, porque claro, pero te reforma el baño Adolf Loss, ¿no? No es poca cosa. Te decora la casa Loss. No, pero voy a que en relación también a esto que dice Eduardo y a una de las preguntas que aparece en el chat, que tiene que ver con de alguna manera, con qué enseñamos. Y me parece que ahí la pregunta ronda en relación casi a los programas, ¿no? Si tenemos una construcción social o si tenemos, a ver que la tengo por ahí, justicia social, justicia ambiental, justicia racial, justicia climática. Digo, me parece que a una escuela de arquitectura se le pide demasiado en ese sentido. No digo que los arquitectos no podamos ser parte de eso, pero me parece que cuando uno enseña arquitectura, hay unas condiciones que exceden a la condición programática de esa cuestión. Quiero decir con esto, no enseñamos a hacer un hospital, enseñamos a hacer un proyecto de arquitectura en función de los espacios necesarios, en función de la materia, en función de la geometría, en función de las proporciones, las medidas. Si uno puede enseñar esas condiciones básicas, si uno encuentra esas condiciones básicas para la enseñanza, un poco, por eso vinculaba con lo que estaba contando Eduardo sobre el final, tiene que ver que el arquitecto está preparado para hacer cualquier otra cosa. Un buen arquitecto está preparado para hacer un montón de otras cosas. Pero no es un problema de la construcción del programa, de poner el programa arriba de la mesa, sino ir casi como a la esencia de la arquitectura, si pudiéramos, y poder enseñar o discutir ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que y a nosotros nos pasa, y no somos creativos en eso, pero de meternos más adentro de la disciplina para poder enseñar mejor, ¿no? Sí, el discurso, y voy a ser un poco duro, muy poco extremo con esto, pero el discurso falsamente social que se dedica a hacer otros tipos de arquitecturas con, digo, vivienda social o algunos programas muy específicos, socialmente parece como que tiene una posición clara, pero en realidad está alejándose del campo disciplinar un poco y está olvidando esa esencia de la que quiero que podamos reflexionar, ¿no? ¿Cómo es esa geometría? ¿Cómo es esa medida? ¿Cómo es esa proporción? ¿Cuál es la base del pensamiento para poder llevar adelante ese tipo de cosas, ¿no? No sé si soy claro o la estoy embarrando, pero nada, quería ponerme arriba de la mesa. Pancho, te noto pensativo, no sé si vos querías agregar que de repente apareciste iluminado respecto de esto que se está hablando. Bueno, primero felicitar, agradecer, porque el debate es profundo. No vamos a resolver hoy la arquitectura, no, lejos. la enseñanza de la arquitectura. Muchísimo menos, que parece ser algo más difícil que la arquitectura misma. Agradezco muchísimo la presencia de todos, pero especialmente porque nos trae una manera novedosa, la de Mayra, si bien porque con las otras maneras estamos muy acostumbrados o estamos del mismo lado de la batalla, del entendimiento de el proyecto como investigación. En eso estamos, y lo tenemos muy en cuenta, pero me sigue intrigando, si bien Mayra echó un poco más de luz sobre lo muy poco que sé de Scuola da Cidade. Sé que
o presiento que hay ahí un intento, una puerta abierta para justamente repensar, innovar. Aparecen ciertas preguntas respondidas en el planteo de la organización, de un plan de estudios, que indefectiblemente es de algún modo la respuesta visible y ordenada a la serie de preguntas sobre cómo enseñar arquitectura que se viene dando en las últimas décadas. Así que yo con Mayra quisiera seguir charlando y realmente tener muy presente el modelo de Escuela Cidade. Bueno, yo diría que dada la hora, no es para este momento. Como bien dijiste, Pancho, o sea, creo que podríamos armar una sexta mesa, si les parece, si están dispuestos a organizarla. Además, quedan preguntas ahí en el chat que seguramente, o sea, yo no quisiera ahora entrar en ellas para no abrir nuevos debates, porque creo que es inagotable, es un terreno del que creo que quienes participamos de esta mesa, en mi caso como coordinadora, pero los invitados también vienen trabajando hace bastante tiempo. Así que a mí me gustaría cerrarla. La verdad es que me parecieron sumamente interesantes, tengo un montón de apuntes acá, o sea que habrá que ver luego qué hacemos con todo esto, ¿no? Hay ganas de luego poder ponerlo por escrito, porque me parece que es una primera, un buen camino para dejar, ¿no? Como asentado algo que no es la primera vez que se está discutiendo, lejos de serlo, pero... Sí, pero yo creo sí, tal cual, ¿no? Pero me parece que es importante, sí, tener esto. Hay mucho escrito, por lo menos solo de esta mesa tomé 8 hojitas de apuntes, y realmente son, sí, más que abre, hace un tajo en las prácticas convencionales y habituadas, naturalizadas de la enseñanza de arquitectura, ¿no? Sí. También para cerrar, no para abrir, Paz, no tengas miedo. A ver. Porque yo sé los temores de Paz, conozco sus temores. Bien fundados, por otra parte. Somos pocos y nos conocemos mucho, ¿no? Dice. Para ir cerrando tal cual y no abriendo, porque sí tenía cosas para abrir, pero no. Creo que la mesa es un buen... la palabra más es una palabra antigua, ¿no? Colofón. Un buen... también corolario, decía Spinoza cuando cerraba sus conclusiones, ¿no? Un buen corolario de lo que han sido las jornadas. La verdad que terminarlas de esta manera es de una alegría, de una alegría que no es un éxtasis, porque en realidad es una alegría que nos deja demasiado inquietos. Es una mesa que deja mucha inquietud, pero que no sé si condensa, pero que finalmente recoge lo que apareció en las jornadas y que también forman parte del debate, porque lo que apareció como en la mesa de diversidad y género como un problema donde la inclusión, la equidad, la justicia, finalmente, ante una pregunta muy operativa de Andrea sobre qué programas entonces en realidad es necesario indagar arquitectónicamente para traducir todo eso también a la enseñanza, ¿no? Y cómo desde la mesa 4 abordar el problema técnico, no como
un saber congelado o en evolución incluso, pero que nos es dado y sobre el que tenemos que tomar casi en los términos en que somos usados por una tecnología, sino qué hacemos con la tecnología y qué hacemos con las técnicas, ¿no? Y que forman parte de este debate, porque si no siempre vamos a estar pensando que la experimentación, la investigación, la indagación de lo académico ocurre en las áreas especulativas, pero que las áreas técnicas proceden sobre los datos conocidos y la implementación de esos datos. Yo creo que ahí hay una diferencia también donde es posible abordar, que es que las técnicas nos constituyen, que lo social y político nos constituye, y que no somos ante la disyuntiva de que si somos hablados por el lenguaje o hablamos el lenguaje o construimos lenguaje. Yo creo que en la enseñanza de arquitectura y en la voluntad de formar personas cultas, personas inteligentes, creativas, que puedan proceder para cambiar los contextos y las herramientas también. Yo creo que, bueno, es todo lo que de algún modo, no sé si todo, no podemos abarcarlo, nos dejan las jornadas, ¿no? Yo creo que de todos modos a la mesa esta, como la de ayer, le quedó discusión. Le quedó discusión. Amerita Eduardo dejó un muchas congreso, preguntas. amerita un congreso en sí mismo. Eduardo dejó muchas preguntas, pero también había probablemente muchas otras preguntas sí. Dando vueltas por ahí. Bueno, en nombre de la Paz, perdón, antes de decir el nombre de la facultad. Sí, porque me parece que está bien que cierres esta última jornada con porque simplemente agregar que acordaba totalmente con lo que dijiste, y en parte algo que anticipó cuando Pablo empezaste a hablar, ¿no? De que en realidad algo de lo que pasaba en esta mesa ya sin haberse nombrado el problema del proyecto, ya estaba presente en las mesas anteriores. Y me parece que en ese sentido, también un poco para no dar una respuesta, pero hacer una alusión a la pregunta, ¿no?, del chat respecto de la responsabilidad de los programas en una escuela de arquitectura, ¿no? Creo que no... parte de esa responsabilidad, acuerdo con Pancho en que, y ese rol, el rol que tiene la escuela, apareció como respuesta en las mesas anteriores, ¿no? Porque me parece que la cuestión ambiental, la cuestión social, la cuestión, ¿no?, del compromiso que como formadores, como, ¿no?, tenemos, ¿no?, desde las áreas que nos toquen, ¿no? Hoy se discutió sobre todo el proyecto, pero creo que quedaron más que bien presentadas en las mesas, en todas las mesas anteriores, ¿no? Me parece que la cuestión ambiental también en la tercera mesa apareció, el problema de la dimensión económica, ¿no? Y que apareció en la primera mesa, y la ciudad. O sea, aparecieron un montón de cuestiones que debieran poder articularse en estas preguntas que están apareciendo por acá, ¿no? Creo que se articulan, pero es todo un trabajo también construir esa articulación, ¿no? Me parece que es necesario que este rol del proyecto, ya que aparece el proyecto como una cuestión, ¿no?, central en esta mesa, el rol del proyecto articulando todas estas otras dimensiones es central. Bueno, eso, Pancho. Muchísimas gracias. Acá quiero nombrar ahí que acá escribe Víctor Sportelli, que no tengo el placer de conocer, pero que ha estado en todas las mesas y en todas las mesas
ha sido muy, muy insistente, muy, muy atento con sus preguntas, muy pertinente. Quiero también acá en la mesa, ya ha preguntado Álvaro Rojas, que nos ha acompañado justamente en la mesa del día miércoles, y que dice, un chiste ahí que dice que su escuela que fundó, que fue realmente muy alternativa, duró 2 años más que la Bauhaus. Bien, saludar a todos, agradecerles muchísimo el acompañamiento de primeras jornadas que esperamos vuelvan a repetirse el año que viene, y de otras nuevas actividades que ya estamos inventando desde la universidad, desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo. Muchísimas gracias a todos. Esperamos, sobre todo, espero que los estudiantes que hayan estado realmente les haya servido, los haya apasionado, porque y ahí un poco espero que hayan recogido las inquietudes que tenemos los docentes sobre estos problemas, y que las puedan no recoger como tal, pero sí por lo menos percibir de la existencia de estas enormes inquietudes, que no son certezas, justamente, y que las puedan transmitir a sus compañeros que tal vez no han estado. Porque esto lo hacemos para los estudiantes. Toda esta reflexión, que es entre, de algún modo podríamos llamarlo, especialistas, especialistas que básicamente por la experiencia de haber transitado y los años de la experiencia, son para los estudiantes. Y esperemos que entonces quienes nos han acompañado lo divulguen, para que la próxima vez tengamos más estudiantes, que es nuestro objetivo. Así que bueno, Nati, Mayra, Pablo, Eduardo, hoy Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, a todos. Muchísimas gracias. Y en nombre de ustedes, a los otros 20 Gracias. que nos han acompañado estos 5 días. Así que con esto cerramos y los esperamos y nos mantenemos en contacto, porque esto es para construir juntos en Latinoamérica, en nuestro tiempo. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por el diálogo, y también a los que estaban visualizando. Muchos mensajes. Gracias. Sí. Bueno, Bueno, saludos a un todos. gusto. Un Saludos saludo. a todos. Gracias.